Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a abordar una noticia que ha conmocionado a muchos, una que, sinceramente, me dejó con la boca abierta cuando me enteré. Como ven por el título, vamos a hablar de algo muy delicado y que tiene que ver con una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, Hande Erçel. Si están leyendo bien, el titular dice urgente Hande Erçel hospitalizada, y créanme, la noticia llegó de improviso para todos. Vamos a desgranar qué ha sucedido, qué detalles han salido a la luz y, lo más importante, cuáles son las últimas informaciones sobre su estado de salud. Entiendo que estas noticias siempre generan mucha preocupación, especialmente cuando involucran a figuras públicas a las que admiramos y seguimos de cerca. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este tema. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo la importancia de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles las noticias más relevantes y detalladas. Como les comentaba, la noticia ha sido un verdadero shock. Hande Erçel, conocida mundialmente por sus icónicos papeles en series como Aşk Laftan Anlamaz, Sen Kalkam y tantas otras que la han catapultado al estrellato internacional, ha sido hospitalizada de urgencia. La noticia saltó de manera inesperada, y como suele ocurrir en estos casos, los primeros reportes fueron escuetos y generaron mucha especulación. Se hablaba de una emergencia médica, y el hecho de que fuera de carácter urgente encendió todas las alarmas. Imaginen la sorpresa de sus fans, de los medios, de sus compañeros de profesión, al enterarse de que esta joven y vibrante actriz se encontraba en una situación que requería atención médica inmediata. Los primeros detalles que comenzaron a circular apuntaban a que la hospitalización ocurrió de forma repentina, mientras ella se encontraba trabajando en el set de grabación de su más reciente proyecto. Esto es particularmente alarmante porque uno asume que los entornos de trabajo, especialmente en la industria del entretenimiento, cuentan con protocolos de seguridad y atención médica. Sin embargo, al parecer, la situación fue lo suficientemente seria como para requerir una intervención rápida. Los informes iniciales, que como siempre en estos casos, provienen de fuentes cercanas a la producción o de periodistas turcos especializados en el mundo del espectáculo, indicaban que Hande se sintió indispuesta de repente durante el rodaje. Nadie se esperaba algo así, y se dice que la producción tuvo que detener las grabaciones de inmediato para poder brindarle la asistencia necesaria. La industria del entretenimiento, y en particular la turca, es conocida por su ritmo frenético y sus exigentes horarios. Las actrices y actores a menudo llevan a cabo jornadas de trabajo maratonianas, y esto, sumado a la presión de mantener un nivel de excelencia en cada actuación, puede pasar una factura considerable a su salud física y mental. La noticia de Hande Erçel en el hospital nos recuerda de manera cruda esta realidad. Es importante destacar que al principio había mucha incertidumbre. Las redes sociales se inundaron de mensajes de preocupación y deseos de pronta recuperación. Los fans de Hande, que son legión en todo el mundo, compartieron mensajes de apoyo, y se formaron cadenas de oración y deseos positivos. La falta de información oficial clara al principio solo alimentó los rumores y las especulaciones. Algunos decían que se trataba de un desmayo, otros de un malestar general muy fuerte, y hasta se tejieron hipótesis más serias. Sin embargo, es crucial ser prudentes con la información que compartimos y basarnos en los datos que van confirmándose. En la era de la información instantánea, donde las noticias viajan a la velocidad de la luz, es fácil caer en la tentación de compartir cualquier rumor o especulación. Sin embargo, en situaciones tan delicadas como la salud de una persona, y más aún de una figura pública, el respeto por su privacidad y la veracidad de la información deben ser primordiales. El silencio inicial de su equipo es comprensible, buscando protegerla y evitar un circo mediático innecesario. Con el paso de las horas y gracias al trabajo incansable de algunos periodistas y a las filtraciones controladas por parte de su equipo o de personas cercanas a ella, se han ido conociendo algunos detalles más. Se ha confirmado que Hande Erçel fue trasladada a un hospital privado en Estambul. Este detalle, aunque pueda parecer menor, indica que se buscó una atención médica de primer nivel, lo cual es reconfortante. Los informes más recientes sugieren que su estado de salud, aunque requirió esta hospitalización de urgencia, no es tan crítico como algunos temían inicialmente. Se habla de un problema que, si bien fue o suficientemente grave como para necesitar atención médica inmediata, parece estar bajo control.
Esta distinción entre una urgencia médica y una situación crítica es vital para poder evaluar la gravedad de la situación y, al mismo tiempo, ofrecer un mensaje de esperanza a sus seguidores. El hecho de ser ingresada en un centro privado de renombre en Estambul, una ciudad conocida por su avanzada infraestructura médica, añade una capa de tranquilidad, pues sugiere que está recibiendo la mejor atención posible. Las causas exactas de su malestar aún no han sido reveladas oficialmente en su totalidad. Sin embargo, algunas fuentes sugieren que podría estar relacionado con un agotamiento extremo, el estrés acumulado por las largas jornadas de rodaje y, quizás, una posible debilidad física no diagnosticada previamente. La vida de un actor en Turquía, especialmente de una estrella de la talla de Hande Erçel, es increíblemente exigente. Los horarios de rodaje suelen ser extenuantes, con jornadas que pueden superar las 14 o 16 horas diarias, y esto, sumado a las presiones de la fama, los eventos públicos y las responsabilidades personales, puede pasar factura al cuerpo y a la mente. Es posible que su cuerpo haya llegado a un punto de quiebre, y que esta hospitalización sea una llamada de atención para que tome un descanso y se recupere adecuadamente. En esta industria, la línea entre la pasión por la profesión y el agotamiento puede volverse muy difusa. Las exigencias de los guiones, la necesidad de estar constantemente en forma y presentable, y la presión de cumplir con los plazos de producción son factores que pueden acumularse y afectar la salud de manera significativa. El agotamiento extremo no es solo una cuestión de cansancio físico, sino que puede manifestarse en problemas de salud más serios, incluyendo colapsos o desmayos, tal como se ha rumoreado en algunos de los primeros informes. Lo que sí se ha confirmado es que, tras ser ingresada, Hande ha estado bajo observación médica. Se le han realizado diversas pruebas para determinar la naturaleza exacta de su dolencia y para asegurarse de que no haya nada más grave subyacente. El hermetismo inicial se entiende perfectamente, ya que se busca preservar su privacidad y evitar la propagación de información sensacionalista o incorrecta. Sin embargo, este hermetismo, como ya mencioné, suele generar mucha ansiedad entre sus seguidores. En el mundo de las redes sociales, la falta de información oficial a menudo se llena con especulaciones y rumores, lo que puede generar un ambiente de incertidumbre y temor. La necesidad de proteger la imagen y la privacidad de una figura pública es comprensible, pero también lo es la ansiedad de sus seguidores que desean saber sobre el bienestar de su ídolo. Afortunadamente, las últimas noticias que han llegado a través de comunicados o de fuentes cercanas a su círculo más íntimo son más alentadoras. Parece ser que Hande Erçel ya se encuentra un poco mejor. Se ha informado que está respondiendo positivamente al tratamiento y que su estado de salud está mejorando. Esto es música para los oídos de todos sus fans. La idea de que una figura tan llena de vida y talento esté sufriendo es muy dura, y saber que está en vías de recuperación es un gran alivio. El camino hacia la recuperación, especialmente tras un evento de salud inesperado, puede ser gradual, pero cada paso en la dirección correcta es motivo de celebración. La respuesta positiva al tratamiento es un indicador clave de que el equipo médico está logrando controlar la situación y ayudar a Hande a recuperar sus fuerzas. Es importante recordar que, a pesar de ser figuras públicas, los artistas también son personas con sus propias vulnerabilidades. Las exigencias de sus carreras a menudo las ponen bajo una presión inmensa, y situaciones como esta nos recuerdan la importancia de cuidar nuestra salud, tanto física como mental. Esperamos que Hande reciba el descanso y la atención que necesita para recuperarse por completo y volver a deslumbrarnos en la pantalla. La industria del entretenimiento, aunque glamorosa en la superficie, es inherentemente estresante. La constante exposición pública, las críticas, la competencia y las largas horas de trabajo pueden tener un impacto profundo en el bienestar de un artista. Es fundamental que, como sociedad y como admiradores, recordemos su humanidad y les brindemos el apoyo y la comprensión que necesitan, especialmente en momentos difíciles. Los detalles exactos sobre la enfermedad o el motivo de la hospitalización de urgencia aún están siendo gestionados con cierta discreción por su equipo. Si bien se habla de agotamiento y estrés, hasta que no haya un comunicado oficial más detallado, debemos ser cautelosos con las especulaciones. Lo que sí queda claro es que el incidente ocurrió en medio de sus compromisos laborales, lo que subraya la intensidad de su rutina. La discreción en estos casos es una estrategia común para evitar alimentar el morbo. Hoy, para permitir que la persona afectada se recupere en un ambiente de paz y privacidad. Sin embargo, esta misma discreción puede ser interpretada por algunos como falta de transparencia. Es un equilibrio delicado entre la necesidad de protección y el derecho a la información de los seguidores.
Las repercusiones en la producción de su serie también son un punto a considerar. Detener un rodaje de manera imprevista puede generar retrasos significativos y costos adicionales. Sin embargo, la salud de Anne Derzel es, sin duda, la prioridad absoluta para todos los involucrados. Su bienestar está por encima de cualquier otra consideración. La producción seguramente estará evaluando cómo reorganizar los horarios y, si es necesario, adaptar el guión o buscar soluciones temporales para continuar con el proyecto mientras ella se recupera. La flexibilidad y la capacidad de adaptación son claves en estas situaciones, y es de esperar que el equipo de producción esté tomando las medidas necesarias para garantizar la continuidad del proyecto sin comprometer la salud de su actriz principal. El apoyo de sus fans ha sido palpable. Las redes sociales se han convertido en un canal masivo de mensajes de cariño y esperanza. Hashtags como #GetWellSoonAnne o #AnneDerzel se han vuelto tendencia en varias plataformas, demostrando la conexión tan fuerte que tiene con su audiencia. Es conmovedor ver cómo personas de diferentes partes del mundo se unen para desearle lo mejor a una actriz que ha tocado sus corazones con su talento y carisma. La globalización y el poder de las redes sociales han creado una comunidad de fans transnacional que puede expresar su apoyo de manera unificada. Estos mensajes, aunque parezcan simples palabras, pueden tener un impacto significativo en la moral y la recuperación de una persona. Demuestran que no está sola en este trance y que cuenta con un ejército de seguidores que la apoyan incondicionalmente. Ahora, para ir resumiendo un poco lo que hemos abordado, la noticia principal es que Anne Derzel ha sido hospitalizada de urgencia, aparentemente mientras se encontraba en el set de grabación de su proyecto actual. Los primeros informes generaron mucha preocupación, pero las últimas noticias son más alentadoras, indicando que su estado de salud está mejorando y que está respondiendo bien al tratamiento. Aunque las causas exactas se mantienen con cierta reserva, se baraja la posibilidad de un agotamiento extremo y estrés. Lo crucial es que está recibiendo la atención médica necesaria y, esperamos, pronto estará completamente recuperada. Es un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes necesitan cuidarse y escuchar a sus cuerpos. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en esta noticia. Sé que a veces estas informaciones pueden ser un poco desalentadoras, pero es importante estar informados y, sobre todo, enviar nuestras mejores vibras a Anne Derzel en este momento. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Qué piensan de esta situación? ¿Han seguido su carrera de cerca? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Saber qué piensan, qué les preocupa, qué esperan, todo eso es fundamental para seguir mejorando. Y para finalizar, si este vídeo les ha parecido interesante o les ha aportado alguna información útil, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que pueda estar interesada en las noticias de Anne Derzel. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito encarecidamente a que lo hagan y activen la campanita. De esta manera, se asegurarán de estar al día con todas nuestras próximas publicaciones. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido. De nuevo, gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta pronto.